La esperanza de todos los creyentes es estar un día con Jesús. No sabemos cuándo regresará Jesús, pero cuando venga, los creyentes en Él, los muertos y los vivos, serán arrebatados para encontrarse con Él en el aire. Entonces viviremos con el Señor para siempre. Debemos estar preparados y mantenernos alertas para aquel día. Creemos que en el arrebatamiento Jesús volverá otra vez. Los muertos en Cristo resucitarán y los cristianos que entonces estén vivos serán arrebatados junto con ellos para encontrarse con el Señor en el aire y así estar con el Señor para siempre. Tesalónica. Esta ciudad estaba ubicada en Grecia y tenía una población de 200,000 habitantes. Era la capital de la provincia y el mayor centro comercial de esa parte de Europa. Pablo visitó Tesalónica durante su segundo viaje misionero. Mientras se encontraba ahí, fue a la sinagoga para predicar de Cristo a los judíos. Estos rechazaron el evangelio y Pablo levantó una iglesia fuerte entre los gentiles. Al final, los judíos de Tesalónica incitaron a una revuelta y obligaron a Pablo y a sus compañeros a abandonar la ciudad. Pablo después envió a Timoteo a visitar a la iglesia. El apóstol escribió la carta a los tesalonicenses al regreso de Timoteo para aclarar algunos malentendidos que los creyentes tenían sobre la fe cristiana. La segunda venida. La segunda venida de Cristo es un periodo que comienza con el arrebatamiento de la Iglesia. Después de que Cristo lleve a sus seguidores para estar con Él, el anticristo, un agente de Satanás, comenzará a hacerse conocer. Creemos que durante el arrebatamiento Jesús aparecerá en el cielo, pero no descenderá sobre la tierra. Después de 7 años, Jesús regresará con sus seguidores, derrotará al anticristo y a Satanás, y los arrojará al lago de fuego. Entonces Jesús reinará 1000 años en la tierra con los cristianos. Después de la derrota definitiva de Satanás, la nueva Jerusalén descenderá del cielo. La esperanza de los creyentes. Nuestra esperanza descansa en el hecho de que Jesús vendrá a buscar a los que le aman. En Juan 14, 1 al 3 dice que Jesús promete que volverá y llevará a los que creen en Él a un lugar que tiene preparado para ellos. De igual forma, en Colosenses 3, del 1 al 4, Pablo prometió a los colosenses que un día estarían con Jesús en gloria. Y en Hechos 1, del 9 al 11, los ángeles dijeron a los discípulos que Jesús regresaría a la tierra de la misma manera en que se fue. Contesta las siguientes preguntas. ¿Hay algún día que deseas que llegue pronto? ¿Qué puedes hacer con el fin de prepararte para cada uno de esos días? ¿Qué es tener esperanza? ¿Qué significa ser arrebatados? ¿Qué sabes del arrebatamiento? Los cristianos vivimos con la esperanza de la venida de Jesús. La lección de hoy es sobre el arrebatamiento y aprenderemos cómo podemos estar preparados. Chicos, para el rompehielo número 2 llamado Pares de Esperanza, van a tener que escribir la cita correcta en el texto que corresponde. Una opción que pueden hacer ustedes es que en una ficha bibliográfica ustedes escriban el texto y atrás escriban la cita que corresponde, o usar 2 fichas, en una escribir el texto, en otro la cita y lo pegan para que así se muestre en su evidencia. Semilla de esperanza. Para este rompehielo necesito que encuentres una semilla de manzana o de naranja, de los frutos que tengas ahí en casa, y que la pegues en la esquinita de la lección 13A, la que estaremos compartiendo el día de hoy. Y en tu cuaderno quiero que contestes las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué necesita esa semilla para crecer? Y número 2, ¿qué pasaría si no hacemos nada con esa semilla? Y hablando de semillas de esperanza, cuando Jesús prometió volver a buscarnos, Él plantó una semilla dentro de cada uno de nosotros. Esa semilla es la semilla de esperanza, pero si no la cuidamos, nuestra esperanza puede morir.
Podemos cuidar esta esperanza cuando recordamos la promesa que Jesús nos hizo, cuando leemos nuestras Biblias y encontramos todas las promesas que Dios ya ha cumplido. Podemos hablar con Dios para mantener viva nuestra relación con Él. Podemos amarnos los unos a los otros para no pecar contra Dios. Y número 3, quiero que contestes esta pregunta. ¿Qué otras cosas podrías hacer para cuidar tu semilla de esperanza? Ahora no estoy hablando de la semilla de la manzana o de la naranja, sino de esa esperanza que tú tienes en tu corazón de que un día vamos a volver a ver a Jesús. ¿Cómo la puedes cuidar? Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes la clase del día de hoy. Es una clase muy interesante porque, como ya sabrán, se va a tratar sobre el arrebatamiento, que es la segunda venida de Jesús. Bueno, todo comienza cuando los tesalonicenses comenzaron a ser atacados por creer en Jesús. Empezaron a ser golpeados y maltratados. Entonces, ellos empezaron a desanimar mucho y entraron demasiadas dudas a sus mentes. Empezaron a preguntarse un montón de cosas, en especial sobre la segunda venida de Jesús. Se preguntaban, ¿qué va a pasar con las personas que se murieron siendo cristianos? O sea, ¿qué les va a pasar a ellos en el arrebatamiento? O también se preguntaban, ¿cómo lo voy a hacer para poder seguir en este camino y poder ser arrebatado junto con Dios? Y también se preguntaban, pues, ¿cuándo va a ser, verdad? Pues, ¿cuándo va a ser? Entonces Pablo les dijo, no teman, porque yo les voy a contestar alguna de sus dudas. Y es aquí cuando se escriben las cartas a los tesalonicenses. Entonces Pablo decide hacer un lugar especial para hablar exactamente sobre la venida de Jesús, para contestar todas sus dudas. Entonces, en lo que les voy a decir ahorita, se encuentran en 1 Tesalonicenses 4, del capítulo 4, versículo 13 al 18, y 1 Tesalonicenses capítulo 5, del 1 al 11. Entonces, en 1 Tesalonicenses 4, el 16 dice, el Señor descenderá del cielo con voz de manto para buscar a su pueblo. Su venida será anunciada por un ángel y la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto quiere decir que las personas que murieron siendo cristianas van a ser resucitadas y van a ser arrebatadas junto con Dios para irse al cielo. Luego, en el capítulo 4, capítulo 17, los cristianos que todavía estarán vivos serán arrebatados para encontrarse en el aire con los resucitados y con Jesús. Luego estaremos con el Señor para siempre. Esto quiere decir que nosotros, los que vamos a estar vivos cuando eso pase, o no sabemos, pero las personas que estén vivos van a ser arrebatados también en vida y nos vamos a elevar y vamos a ir al cielo. Con Jesús los vamos a encontrar en las nubes. Luego dice en el capítulo del 5 al versículo 1 al 2, dice Jesús vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo será la venida del Señor. Esto significa que nadie, como dice, nadie sabe ni el día, ni la hora, ni el momento en el que va a ser. Y es por eso que tenemos que estar listos, porque no sabemos cuándo va a ser. Entonces tenemos que mantener nuestras vidas consagradas, alejadas del pecado y siendo unos buenos cristianos más que nada. Entonces, pues sí, tenemos que estar pendientes para que no nos agarre de sorpresa, porque nadie sabe el día, ni la hora, ni la noche, ni nada. Muy bien, entonces ahora en el capítulo 5, del versículo 6 al 8, podemos prepararnos para este día manteniéndonos alerta, confiando en Jesús, amándonos unos a los otros. Y otras cosas más, es lo que les decía, tenemos que estar con una buena comunión con Dios, platicando con Él, cuidando nuestra vida, de las cosas que hacemos. Y ya, por último, bueno, no es el último, dice en el capítulo 5, el versículo 9, no sufriremos castigo, sino que seremos salvos, porque las personas que no sean arrebatadas sufrirán un castigo. Y entonces, pues nadie quiere sufrir eso. Y nosotros como hijos de Dios, pues no vamos a sufrir eso, porque vamos a ser arrebatados antes de que todas esas cosas pasen. Y ya ahora sí, por último, dice en el capítulo 5:10, los que creyeron en Jesús, tanto los vivos como los muertos, vivirán con Él para siempre. O sea, vamos a tener vida eterna, como ya sabemos, vamos a tener vida eterna en el cielo. Y vamos a estar, pues, viviendo muy felices. Luego, podemos estar preparados para el arrebatamiento, creyendo en Jesús y haciendo cosas buenas. Bueno, más que nada es creer en Jesús, amigos, ser cristianos, ser correctos, ya saben, todas las cosas, obedeciendo a nuestros papás, pues portándonos bien, pero más que nada es creer en Jesús
y estar cada día pendientes, leer nuestras Biblias, orar todos los días. Ay, perdón, se me fue un gallo. Bueno, entonces, si estamos así, tendremos la seguridad de que nos vamos a ir con Él. Entonces nosotros tenemos que estar confiados en que vamos a estar con Dios. Nosotros creemos que el arrebatamiento, Jesús volverá otra vez, los muertos en Cristo resucitarán y los cristianos entonces estemos vivos, seremos arrebatados juntos con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire y a estar con el Señor para siempre. ¿Verdad que sí? Entonces, pues ahí les dejo la clase, espero que hayan entendido. Muchas gracias. Te invito a que me acompañes en esta oración para poder finalizar la clase. Cierra tus ojos ahí en tu casa, vamos a orar. Señor Jesús Padre, te damos muchas gracias porque nos permites concluir una clase más. Te pido por favor que la lección de hoy sea de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos por favor a no olvidarla y a mantenerla presente siempre que realicemos algo. Te pido por favor que nos ayudes a mantener una vida libre del pecado, Dios, que nos ayudes a ser más como tú. Te pido por favor, Dios, que cuides la vida de cada una de las personas que están escuchando esto, Dios, que nos ayudes en la semana a mantenernos fieles y mantenernos firmes en las acciones y no dudar en las cosas que nosotros creemos. Te damos muchas gracias porque nos permitiste estar con vida hasta este momento y te pido que bendigas la familia de cada uno de nosotros. Texto de la semana. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Actividad número 1 en la página 2 y 3. Preparados. Copia en el espacio provisto la primera letra de los objetos representados en cada signo para repasar qué puedes hacer para estar preparado para el arrebatamiento. En la página número 3, completa las siguientes oraciones. Para mantenerme alerta voy a... ¿Puedo tener dominio propio? Sí. ¿Puedo tener fe? ¿Puedo amar a los demás? Para mostrar mi esperanza en Jesús voy a... Actividad 2. ¿Estoy preparado? Escribe una X en el recuadro junto a las cosas que pueden ayudarte a estar preparado para la venida de Jesús.